La misa de hoy tiene las siguientes intenciones. Vamos a pedir por el eterno descanso de Juan del Soto, Viviana del Soto, Luis Cimenter, Carlos Cimenter, Raúl Cisterna, Sergio Cisterna, Alfredo Guarnera, Ramón Vaca, Rinaldo Ceballos y por la salud de Claudia del Soto. Hermanos, en este 10º domingo durante el año, el Evangelio nos presenta a Jesús calmando la tempestad. Esa escena nos muestra 3 grandes realidades: las tempestades que golpean nuestra vida, los temores y dudas que nos acompañan, y a Jesús que a veces parece dormido pero calma las tempestades. Oremos juntos, cantemos juntos y juntos alimentémonos de la palabra de Dios y del pan de vida. Nos ponemos de pie y cantando recibimos al Padre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconocemos nuestros pecados. Tú, que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque
porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos la liturgia de la palabra. Dios les recuerda a Jacob que Él es el creador y Señor de la naturaleza. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tempestad, diciendo: ¿Quién encerró con 2 puertas al mar cuando él salía a borbotones del vientre materno? Cuando le puse una nave por vestido y por pañales densos nubarrones. Yo tracé un límite alrededor de él. Le puse cerrojos y puertas y le dije: llegarás hasta aquí y no pasarás. Aquí se quebrará la soberbia de tus olas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Los que viajaron en barco por el mar para traficar por las aguas inmensas, contemplaron las obras del Señor, sus maravillas en el océano profundo. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Con su palabra desató un vendaval que encrespaba las olas del océano. Ellos subían hasta el cielo, bajaban al abismo, se sentían desfallecer por el mareo. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Cambió el huracán en una brisa suave, y se aplacaron las olas del mar. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Entonces se alegraron de aquella calma, y el Señor los condujo hasta el puerto deseado. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. San Pablo nos invita a mirar a Cristo con los ojos de la fe, a vivir en Él y ser así una nueva criatura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Y Él murió por todos, al fin de los que viven no vivan más para sí mismos, sino que para Él que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos. Y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido.
Un ser nuevo se ha hecho presente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús tiene poder sobre todas las adversidades y males de esta vida. Él es el Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando la multitud, lo llevaron en la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iban llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas. Hoy nos acompañan Joaquín, ahí que se pare, él es seminarista, se está formando para el sacerdocio, ya hace 5 años que se está preparando y está ahora conviviendo de jueves a domingo en la casa parroquial. La otra persona es el hermano Mario Sarra, hermano Mario, que es oblato diocesano, es laico consagrado. Gracias, Mario. Y la otra persona que ustedes conocen hoy es José Manuel, que es miembro de nuestra comunidad parroquial en San Jerónimo, y todos los sábados en alguna misa él la graba para que sea compartida en el canal YouTube de la parroquia, en el canal YouTube San Jerónimo Alberti. Así es el nombre de nuestro canal. Queridos hermanos, hoy el Señor se nos presenta en la liturgia de la palabra. Podríamos dar un título: el Señor de las tormentas. Pero cuando uno piensa en tormenta, la palabra tormenta tiene otro significado al del vocabulario bíblico. Para el vocabulario bíblico y para las viejas culturas del mar Mediterráneo, el mar
embravecido, la tormenta en el mar era sinónimo de las fuerzas del mal, es decir, del demonio, del maligno. Por eso podríamos decir así: hoy la liturgia nos presenta al Señor del mar, al Señor del mal, que puede contra el mal. Y por eso lo vemos tanto en la primera lectura como en el Evangelio, un Señor que demuestra tener potestad contra el mal, que vence el mal. En la primera lectura del libro de Job, que esta idea es la que marca todo este libro del Antiguo Testamento, Dios le habla a Job recordándole quién encerró en dos puertas al mar. ¿Quién le dijo: aquí está tu límite, hasta aquí puede la arrogancia de tus olas? Recordándole que Él es el Creador, que Dios es Señor de todo lo que existe, también del mar. Toda esta idea la va a narrar San Marcos en el Evangelio de hoy. Todo lo dice a propósito. Por ejemplo, Marcos dice un día al atardecer, es decir, cuando la noche se avecinaba, cuando la oscuridad ya iba ganando la tierra e iba ganando el mar. Por eso ya nos pinta la escena: se viene la noche, al atardecer. ¿Qué sucede al atardecer? Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Pareciese que a Jesús no le gustan los barcos amarrados, sino Él gusta de los barcos que navegan mar adentro. Cuando uno va por los mares, inclusive inclusive de la costa argentina, en los puertos, si uno pasea en ellos, ve que hay dos tipos de naves. Unas que están organizaditas, bien se la ve bien fuerte, listas para entrar en el mar. Y cuando uno recorre un poco el puerto, en los rincones se ven barcas destruidas que se están viniendo abajo. Son las barcas para el reciclaje. Es decir, las barcas ya están en los desarmaderos y se las va a ir utilizando a medida que se la vaya desarmando. Son barcas que ya no se van a atrever al mar porque están para el desguace. Entonces, en este primer detalle, nos preguntamos, nosotros la Iglesia, que todos los padres de la antigüedad, cuando hablaban de este Evangelio, pensaban en la Iglesia como una barca. Prácticamente los antiguos escritores, llamados padres de la Iglesia, interpretaron este pasaje: la barca es la Iglesia como una barca. Pero me pregunto y les pregunto, ¿somos barcas dispuestas, preparadas para mar adentro? ¿O nos hemos transformado en una barca para el reciclaje, para el desguace? Es necesario respondernos eso, porque si somos una barca para el reciclaje, ya no tenemos nada que hacer. Ya el desafío y los desafíos se han terminado. Pero si somos barca como lo quiere Cristo, a Cristo le gustan, repito, barca mar adentro.
entonces preparémonos para embarcarnos. ¿Y embarcarnos en qué? Por ejemplo, embarcarnos en proyectos. El que se embarca en un proyecto tiene que estar dispuesto a las tormentas que amenacen destruir el proyecto. Y una iglesia sin proyecto no es iglesia de Jesucristo. Ella va a navegar mar adentro, vida adentro, en la medida que se atreva a proyectos. Cuando ya esté instalada, cuando ya no quiera saber de ninguna nueva experiencia, está entrando al desguace. Pero si se atreve a los proyectos, si se atreve a asumirlos y a vivirlos, ahí ya hay desafíos. Como pasó con este Señor Jesús, que les dice a su iglesia: crucemos a la otra orilla. Pero para cruzar a la otra orilla hay que atreverse al mar. Ahora fíjense, también es significativa la otra orilla. Y más el Marcos, porque la otra orilla era la orilla de la Decápolis, que comenzaba la región pagana. Ir a la otra orilla eran las regiones no creyentes del Dios de Israel. Era la impura en la mentalidad palestinense. Ir a la otra orilla era ir a un mundo ajeno de Dios. Francisco el Papa le llama a la otra orilla orillas existenciales. Esa que muchas veces no nos atrevemos a ir, y menos las comunidades cristianas, sean católicas o evangelistas. ¿Y cuáles son esas orillas existenciales? En la mentalidad de Francisco, yo voy a sintetizarlo así: son los que no piensan como nosotros. Son los que no creen lo que creemos nosotros. Son las que no responden a nuestras instituciones. Y entonces miren, el Papa, apoyado por este Evangelio y por, sobre todo, Jesucristo el Señor, renueva la invitación de Jesucristo diciéndonos a nuestras comunidades que vayamos a la otra orilla. No nos conformemos con los que piensan como nosotros. Claro, ahí puede haber debate, disputa, pero familiar. En cambio, ir y meterse en el mundo ajeno a nuestras convicciones es más difícil. Pero la invitación del Evangelio de hoy es clara: atrevámonos a ir hacia aquellos que no piensan ni creen lo que nosotros pensamos y creemos. Obvio, no para dejarnos llevar por la corriente, sino para ir a compartir un evangelio que nosotros creemos. Sin fanatismo, porque si es con fanatismo, mejor no vayamos. Porque si es con fanatismo, vamos a ir a pelear. Y nosotros estamos llamados a amar, no a odiar y no a pelear. Abierta la cabeza, abierto el corazón. Vayamos a la otra orilla. Bueno, y así nos sorprende el Evangelio de hoy, cuando los discípulos, que casi todos eran pescadores, todos conocían el mar y sabían los vaivenes del mar. Vivían del mar. Allí estaban en un escenario que no le era extraño para nada. Allí estaban en su seguridad, en lo que ellos sabían. Sabían del oleaje y sabían de la peligrosidad,
pero como sabían, no tenían nada que preguntar a Jesús, se sentían muy seguros. Además, miren Marcos este detalle que también es a propósito. Habían otras barcas junto a la suya. ¿Qué más seguridad que eso? Hay otras barcas que nos pueden socorrer. Tan seguros se sentían que en medio de la tormenta ellos comenzaron a inquietarse porque aquella los desbordaba y Jesús se había dormido. Entonces lo despertaron, irritados. Señor, ¿no te interesa que perezcamos? O sea que le echaron la culpa a Jesús. Ellos tan seguros, ellos tan en lo de ellos, que de pronto los responsabilizan a Jesús. Miren ustedes, este detalle es importante, hermanos. En mis más de 40 años de sacerdote, con dolor tantas veces vi a gente que elaboró sus propias tormentas, muy seguros de sí mismos, fueron tejiendo sus dificultades y de repente, cuando tuvieron que vivir la adversidad, le echaron la culpa a Dios. Y nunca le preguntaron a Dios, ni tampoco se arrimaron a Él para en cercanía decirle, ¿qué hacemos? Es fácil echar la culpa a Dios y dar un portazo yéndose. Qué triste, qué dolor, porque lo que cuento es real. Existe y ustedes mismos deben haber sido testigos también de gente enojada que se va echándole la culpa a Dios. No caigamos en ese error. Y por último, el Señor ordena al mar, ordena a la tormenta, al viento: silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Y el Señor ahora los desafió. ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Y estos desconcertados se preguntaban: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? El Señor les había dicho: nunca estuve ausente, ni siquiera dormido. Se olvidaron de eso. Yo navegué con ustedes y la tormenta me encontró con ustedes. Eso nos dice a nosotros en nuestra vida. El Señor nos está diciendo: nunca está ausente, siempre está presente. Y por último, simplemente una breve reflexión que me trae Martin Luther King, que como todos sabrán, ha sido un pastor evangelista, un pastor protestante, que luchó denodadamente contra el racismo y la discriminación. Lo terminaron matando, lo balearon, lo asesinaron. Él vivió muchas dificultades. La última fue el asesinato, el martirio. Pero tuvo otros atentados. Y una persona que eligió una causa que, como Jesús en la barca estaba seguro, porque estaba seguro de su causa, Martin Luther King, un cristiano, estaba seguro de su causa. Y les voy a contar una moraleja que él dio y que nos sirve a nosotros para este evangelio. Cuenta Martin Luther King: el miedo golpeó la puerta de mi casa. La fe salió a atender. No había nadie. Miren ustedes. El miedo golpeaba su puerta. Su fe abrió la puerta y el miedo se disipó. Lo apliquemos en nuestra vida. Cuando haya algo que nos dé miedo, abramos nuestra vida con la fe. La fe serenizará
nuestros miedos. Les invito a rezar el credo de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, ponemos en común nuestras intenciones. A cada intención pedimos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que las constantes adversidades y desprecio que sufre la Iglesia no disminuyan su vigor apostólico, oremos. Padre, escúchanos. Para que los que gobiernan las naciones no se sientan omnipotentes y dejen guiar por la verdad de Dios, oremos. Padre, escúchanos. Para que cuando sufren tempestades físicas o morales en su vida, se confíen al poder de Jesús, oremos. Padre, escúchanos. Para que nuestra comunidad, superando cobardías y temores, proclame que Jesús es el Señor, oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Señor, con fe te pedimos, a vos que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo muerto y resucitado para nuestra salvación es nuestra gran ofrenda al Padre. Por eso, junto a Él, presentemos a Dios los sufrimientos y las buenas obras de todos los hombres de buena voluntad. Cantamos. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrá, saber que estará, ardiendo a los pobres tu paz, saber que vendrá, saber que estará, ardiendo a los pobres tu paz. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy te nos presentas como Señor contra el mal. Con los ángeles y santos cantamos sin cesar un himno de tu gloria.
Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando era entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Señor, en memoria de la muerte y resurrección de Jesús, te pedimos que el Espíritu Santo acompañe a la Iglesia, presidida por el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, sus auxiliares Pedro y Ricardo, y los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, a las intenciones de esta misa, a las víctimas fatales de esta pandemia, a todos los difuntos. Llévalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad de nosotros, para que con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles, con todos los santos que te agradaron en este mundo, merezcamos compartir la vida eterna, alabarte, glorificarte por tu Hijo Jesucristo. Por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos la oración de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos contra toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino,
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que me necesites. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarde y proteja para la vida eterna. Amén. Jesús, que siempre está entre nosotros, llega sacramentalmente a nuestro corazón para fortalecer nuestra fe. Con alegría nos disponemos a recibir el pan de vida. Cantamos. Pon tus manos en las manos del Señor de Galilea. Pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar. Pon tus pies en las huellas del Señor de Galilea. Pon tus pies en las huellas del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Pon tus pies en las huellas del Señor que calma el mar. Hermanos, todos aquellos que no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado pueden hacer la comunión espiritual rezando la siguiente oración. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubieses recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Bueno, como aviso parroquial, la celebración
de la misa estará de acuerdo a las decisiones sanitarias del gobierno. Así que va a ser muy sencillo saber si hay misa o no. Es decir, sobre todo los jueves, viernes, escuchar los medios de información para saber hasta dónde toca la restricción. Hoy, por ejemplo, la misa de 19 en la iglesia parroquial no se celebra. Por eso desde el canal YouTube estamos celebrando aquí. No se celebra porque toda actividad social cesa a las 19 horas, inclusive las religiosas. Vayamos informándonos para saber si va a haber o no. Yo calculo que en este horario en que celebramos la misa no va a haber ninguna dificultad. Vayamos informándonos siempre. Oremos. Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la misa. Vayamos en paz. Hermanos, con la alegría de saber que Jesús tiene poder y nos acompaña en cada momento de la vida, nos retiramos cantando.